Bueno, pues vamos a intentar, chicos, explicar esto del modo más rápido, claro y profundo, que es lo que a mí me gusta. Bien, ya vimos lo que era la forma, el referente y la interpretación. Es necesario que tengamos en cuenta que los tres aspectos son necesarios al signo lingüístico. Imaginaos esta moneda. Esta moneda podemos hablar de ella, de lo que sería la cara, de lo que es la cruz y de lo que es el canto. Pero tú no puedes decir que la moneda solamente tiene cara o cruz o canto. Es que no puede haber una sin haber la otra. Eso le pasa al signo lingüístico. No puede tener forma sin tener referente e interpretación, repercusión psicológica. ¿Vale? Entonces, ya vimos esta diapositiva, ya la vimos, pero bueno, pues la traigo para que lo repasemos. La forma es el código o aplicado a una información para crear un mensaje. Cuando nosotros exponemos o emitimos un mensaje, lo que yo escucho o lo que yo estoy viendo es la forma del mensaje. La forma del mensaje tiene un referente y tiene una interpretación. Pero yo parto de que cuando emito el mensaje, lo que veo, lo que yo percibo del mensaje es su forma. Fijaos cuántos conceptos muy parecidos, muy ligados hemos visto. Mensaje, código, forma y texto. Si hace falta, pues puedo hacer otra pequeña exposición para tratar los cuatro, ¿vale? Para intentar delimitarlos claramente. Pero la forma esa es la definición, apuntarlo. La forma es lo que yo percibo del mensaje. Las palabras que escucho o las que leo. Y normalmente o tradicionalmente a lo largo de la historia de la literatura se le ha hecho caso por parte del escritor a la forma. Ha querido embellecer el mensaje dándole a la forma un aspecto distinto a cómo le daría ese aspecto si la misma información se la transmitiera a otra persona tomando un vaso de vino. Cuando escribimos un poema podemos estar transmitiendo la misma información que yo le puedo transmitir a mi vecino en la escalera en una conversación en el rellano. Pero en el poema a la forma la trabajo y cuando estoy en el pasillo del edificio no. Bueno, pues eso es lo que se llama extrañeza, trabajar la forma para darle un aspecto distinto. ¿Cómo? Distinto me refiero a como sería en una conversación normal, vulgar, coloquial. Ese usarlo, ese uso distinto, esa aplicación especial que hacemos del código para transmitir ciertos mensajes, es lo que se llama extrañeza. Y tradicionalmente, venía a decir, esto se ha hecho en la literatura, pero no solo, sino que también se ha hecho en otros géneros. Lo que ocurre es que como tradicionalmente se ha hecho en la literatura, se le ha puesto ya el nombre como carácter literario. Cuando se aplica la forma, como digo, de esta forma, o el código de esta forma especial, se considera que se le ha dado un carácter literario, pero la literatura puede ser también fea y la literatura puede ser también poco artística. El carácter literario, por tanto, sería ese carácter artístico que le podemos dar a la forma de un mensaje. No lo estamos convirtiendo en literatura, pero le estamos dando un carácter literario. Digamos que si yo cojo una caja de cartón y le pongo forma de castillo, tiene un carácter de castillo, pero no se ha convertido en castillo. Yo un ensayo no lo convierto en literatura por embellecerlo formalmente. O un tratado de filosofía o un tratado de matemática no lo convierto en literatura por eso, pero sí le doy un carácter artístico o literario. El referente de la literatura sí es propio de la literatura. Esto es lo que hace a cada tipo discursivo, literatura, filosofía, matemática, medicina, ciencia, de lo que sea, su carácter propio, que es el referente. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De qué estamos hablando? Pues si el referente es ficticio, es literatura. Si no es ficticio, no es literatura. Será otra cosa. Eso hay que tenerlo claro. Por tanto, el carácter literario es algo
que le ha asignado a la literatura, pero no es único de la literatura. La ficción es lo que sí caracteriza de forma a la literatura de forma inequívoca. Por último, el emisor ha podido querer darle un carácter especial a su mensaje, ha querido transmitirnos una información para que nosotros la rescatemos del texto. Bueno, pues nosotros, si queremos interpretar el texto, no necesitamos saber lo que el autor quería ni nada de eso, ¿vale? Ni lo que quería, ni lo que nosotros queremos inventarnos tampoco. Eso no nos interesa. Nosotros, para entender un texto, para interpretarlo, cogemos el texto y lo leemos, y el texto nos estará diciendo las pistas necesarias para poder interpretarlo. Nosotros el texto, una novela, no la interpretaré como historia, la interpretaré como ficción. ¿Vale? La espada tizona del Ciscampeador es un objeto real, físico, material, se puede tocar. Cuando yo en un libro de historia me dice que el Cid desenvainó la espada tizona en un momento, yo sé que esa espada estuvo donde me está diciendo el historiador en ese momento, en el que me lo está diciendo. A no ser que falle, pero no va a ser ficción, ¿vale? Puede equivocarse y no ser verdad lo que me está diciendo. Pero de serlo, estuvo ahí. En una novela histórica, no. En una novela histórica, yo sé que esa espada no estuvo ahí porque me está contando una historia que es ficticia. Otra cosa es que esa batalla haga referencia a una batalla real y yo sé que esa batalla ficticia hace referencia a una batalla real donde sí estuvo la espada, pero no en la batalla ficticia que me cuenta el autor. Vámonos al siguiente, al ejemplo concreto, ¿vale? Castillo, el signo lingüístico, es lo que tiene forma referente e interpretación. Pues bien, el signo lingüístico puede ser la palabra o puede ser la novela entera, ¿vale? Podemos considerar la novela entera como un signo lingüístico. Si cogemos la palabra, por hacerlo sencillo, la explicación, la palabra castillo tiene escrita una forma, que es la que aparece aquí, castillo. Nosotros recibimos esa forma, la percibimos. Si la escuchamos, pues si alguien nos la dice, nos la pronuncia, recibiríamos, digamos, lo que aparece arriba que pone fonemas. Esta es la interpretación gráfica del sonido castillo. Es decir, así es como se escribe el sonido castillo, ¿vale? Pues esto es lo que recibiríamos nosotros si lo oímos. Bueno, yo ahora mismo estoy pronunciando la palabra castillo, cada vez que la recibí en vuestro oído, esa palabra es la forma, no acústica, pero sí fonética de la palabra, bueno, en este caso también acústica de la palabra. La forma acústica de la palabra castillo es cuando yo pronuncio castillo. Si yo escribo castillo es la forma gráfica. Lo que está escrito en fonema sería la forma fonética, no exactamente la acústica, es distinto, pero no voy a explicar ahora eso. Y luego también, pues, nosotros sabemos lo que significa castillo, si somos hablantes del español, porque es una palabra común, una palabra que se entiende, y aquí he puesto una captura de pantalla de todos los significados que trae el diccionario de la lengua española, el oficial de la Real Academia Española. ¿Vale? Bueno, pues nosotros conocemos todos estos significados, o conocemos uno. El escritor puede jugar cuando escribe con un significado, con otro, con todos a la vez, como quiera. Pero nosotros tenemos eso también. Y los significados, estas 8 acepciones son parte del código del español, ¿vale? Porque el código son los sonidos, son los morfemas, las palabras, los significados de los morfemas y de las palabras, son también los sintagmas, las oraciones, por tanto las relaciones sintácticas también se pueden considerar unidades del sistema, o nosotros vamos a considerarlo así ahora mismo, de modo laxo, y vamos a tener claro que esta es la forma. La forma es lo que vemos, lo que escuchamos, su significado, cómo se ordenan las palabras, es decir, aquí no están las reglas de combinación, pero hay que tener en cuenta que también son, ¿vale? Eso estaba en la primera presentación. Bueno, pues el escritor puede jugar con todo esto.
no solamente con una palabra, porque si en un texto, en una novela histórica o en un libro de historia aparece la palabra castillo, no hay nada que interpretar, porque ya la palabra es tan transparente que el sentido no es diferente al significado. A veces sí, a veces necesitaremos aplicar el contexto para entenderlo, pero otras veces no. Sin embargo, en un poema, y más adelante lo vamos a ver, pues a lo mejor castillo significa otra cosa distinta. En ese caso, habrá que interpretarlo. Y el contexto es lo que nos ayudará. La palabra castillo, la forma, es decir, significado, como lo escuchamos, que es un sustantivo y puede ser sujeto de un verbo, puede ser el complemento directo de un verbo. Todo lo que sabemos de lo que es una palabra castillo, de su forma, hace referencia a un objeto real, sensible, que podemos tocar, que podemos ver, que podemos lo que sea. Esa palabra es, ese objeto real de la realidad es lo que llamamos referente, la materia de la forma. Esta materia, este referente, puede ser abstracto. Entonces tenemos que tener en nuestra cabeza clara la clasificación semántica de las palabras, que si no me equivoco es ahí están los nombres sustantivos, los propios y comunes. Los comunes pueden ser abstractos o concretos, los concretos pueden ser contables o incontables, y los contables pueden ser colectivos o individuales. Si no me equivoco, esa es la clasificación y no me he dejado nada. Bien, pues cualquier sustantivo con esa característica será un referente. Por tanto, el referente puede ser la paz, aunque no se pueda tocar ni ver, pero se entiende, es inteligible. Nuestra mente, nuestra razón entiende lo que significa, entiende su existencia incluso. La ausencia de guerra sería la paz, podríamos definir. Bien, pues no sé, pero quizás también el verbo puede ser un referente, un adjetivo puede ser un referente, aunque sea un referente adjetivo, no sustantivo. Sustantivo significa que tiene sustancia, que se entiende como entidad, y el adjetivo es esa cualidad. Pero bueno, la cualidad también se puede entender. Por tanto, podríamos considerarlo como referente, igual que una acción, es decir, un verbo, o una cualidad de esa acción, como podría ser un adverbio. ¿Vale? Vivir lejos, por ejemplo, pues lejos ya es algo que entendemos también. Bueno, pues todo eso son referentes. La lejanía sería un referente. ¿Cómo interpretamos nosotros? Ya lo he dicho, puede ser que el sentido, porque tenemos que tener claro que el significado tiene que ver con el código, el significado es una de las unidades del código, y cuando nosotros interpretamos ya en un mensaje real, que ahora vamos a poner un ejemplo, cuando interpretamos el mensaje, ya lo que estamos haciendo es darnos cuenta si la palabra castillo requiere de contexto para entenderla, o si no, porque si me dices que están asaltando el castillo, el contexto es el de una batalla y lo entiendo perfectamente. No necesito más, o sea, no necesito ni contexto del escritor ni mi contexto. El propio contexto ficticio de la novela, o cotexto, que también se llama, ya me sirve para entender que castillo es lo que significa, no hay que interpretar nada más. Sin embargo, en un poema renacentista, si hablamos de fortaleza, o en un poema provenzal medieval, hablamos de fortaleza, pues a lo mejor lo que se refiere es a la castidad de la dama a la que se le está escribiendo. Y puede ser la dama inexpugnable como una fortaleza. Es decir, estaríamos hablando de una interpretación que se hay que hacer en el contexto. ¿Qué contexto? Pues el contexto de cuando se escribió el poema, y el lugar donde se escribió, que es un lugar y es una época donde la poesía amorosa es una cortesana, es una poesía en la que a la mujer se la ve como una fortaleza en la que hay que conquistar, que a veces se consigue y a veces no se consigue. Si tenemos ese contexto en nuestra cabeza, podemos interpretar un poema provenzal de un modo más fácil que si no lo conocemos. Bien, por tanto, ya lo sabemos. A veces sí hay que interpretar con el contexto y a veces no. A veces el propio significado es el sentido y a veces hay que darle el sentido. Y ese sentido está en el texto, no es lo que a mí me dé la gana interpretar. Si yo cojo un poema provenzal del siglo XIV en el que aparece la dama como fortaleza, yo no me voy a inventar lo que a mí me dé la gana de la fortaleza. Yo tengo que saber que ese texto, en ese texto, fortaleza, que su significado es lugar donde se resguarda gente contra una invasión. Significado pasa a tener un sentido que es el de dama
que está socialmente por encima del poeta y que quizás esté casada y que es una mujer casta y que no quiere saber nada del poeta, ¿vale? Ese paso del significado real al significado figurado tengo que darlo gracias al contexto del poema, no del mío aquí, siglo XXI, donde ya no se construyen fortalezas y si se construyen son como el Pentágono, una cosa que no tiene nada que ver con la Edad Media. Entonces, esa interpretación de la palabra castillo, por ejemplo, depende del texto y de todo el conocimiento que yo tenga, de mi contexto, del autor y del texto, ¿vale? Pero hay que partir siempre del texto. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo concreto. Destierro, de Luis Cernuda. No vamos a entrar ni en la biografía del autor ni en la intención del autor, ni en ninguna falacia, la falacia biográfica, y no sé si la de la intención pues se llama así, intencional. Ni siquiera ni en la falacia afectiva, es decir, en lo que yo siento cuando leo el poema. A mí me da igual lo que yo sienta, lo que yo me emocione o lo que yo me imagine, da igual lo que el poeta quisiera decirnos y me da igual la vida del poeta. Yo voy a partir del texto y a partir del texto interpretaré el texto. Si yo quisiera hacer un análisis mucho más profundo, pues a lo mejor sí necesito saber lo que coge el autor, lo que el autor pone de su vida y de su experiencia en el poema, pero ahora mismo en principio no me interesa. Vamos a partir de la lectura, que es lo primero y lo fundamental. Destierro. Ante las puertas bien cerradas, sobre un río de olvido va la canción antigua. Una luz lejos piensa como a través de un cielo. Todos acaso duermen, mientras él lleva su destino a solas. Fatiga de estar vivo, de estar muerto, con frío en vez de sangre, con frío que sonríe insinuando por las aceras apagadas. Le abandona la noche y la aurora lo encuentra. Tras sus huellas, la sombra tenazmente. Bueno, aquí tenemos un poema que he querido coger un poco, no ha sido al azar. O sea, he cogido el libro de poesía que tenía aquí, quería un texto que fuera más o menos difícil y un texto que me supusiera cierta dificultad porque, bueno, hace mucho que no lo leo, hace mucho que no lo he trabajado. Entonces, pues como que he empezado de cero. Y es más o menos difícil porque me quiero poner un poco a la altura vuestra de coger un texto y no tener ni idea de por dónde empezar, ¿vale? Pues vamos a ver. Yo he cogido un poema. Casi todos vosotros habéis cogido poema. Vamos a analizarlo. El título nos puede dar una pista, porque los títulos pueden indicar tema, intención, relación con otro texto, nos puede dar, no sé, alguna pista de la vida del poeta, puede servir para muchas cosas. Bueno, pues vamos en principio a pensar que aquí Destierro parece que es el tema, ¿vale? Porque ya lo hemos leído y nos hacemos una idea de lo que dice el poema. No quiero que me digáis lo que significa el poema, me da igual. Y no lo vamos a ver, pero vamos a analizarlo poco a poco desde el principio, para llegar a eso, porque, ¿vale? Vamos a llegar ahí. Y para llegar ahí hace falta empezar por el principio, por la forma. Yo he empezado a analizar el poema por la métrica. Si no fuera un poema, si fuera prosa, en la lectura pues me iría fijando un poco en la sintaxis quizás, pero aquí más que en la sintaxis voy a empezar por la métrica. Entonces, en cuanto a la métrica, yo lo que veo es que, bueno, no son estrofas propiamente dichas. Una estrofa como una unidad que la tradición poética nos ha legado y que la gente repite. Nadie repite esta configuración, nadie la repite. Entonces, no existe estrofa como tal, pero podríamos hablar de 3 estrofas, y si no, pues de 3 tiradas de versos. Una de 6 versos, otra de 4 y otra de 2. No hay rima, ¿vale? Por eso es uno de los argumentos de que no haya una estrofa. Una estrofa, lo normal de la estrofa es que tengan rima y que los versos tengan una medición fija, es decir, que sea una estructura fijada por la tradición. Esto no está fijado por la tradición. Entonces, no hay rima, los versos cada uno tiene una medida distinta. Entonces yo partiría de ahí, de medir los versos, a ver si hay regularidad, a ver si es verso libre o si hay ritmo. Si hay ritmo, ya no es verso libre, hablaríamos de verso blanco. Y luego están los versos sueltos, pero un verso suelto es lo que puede haber en un poema como una silva en la que haya de repente un verso que no rima, porque esa forma estrófica lo permite. Pues nada, no rima y no pasa nada. Eso se llama verso suelto. Y blanco, un verso blanco es cuando no rima, pero hay ritmo en el poema. Y luego están los versos libres que no tienen ni rima ni ritmo.
No tiene ritmo acentual, pero el ritmo se puede conseguir de otras maneras, aunque sea semántico dentro de nuestra cabeza, a base de impresiones. Esa poesía quizás sea la más difícil. Bien, pues lo primero que yo veo aquí, cuando analizo, es que los versos todos tienen un número de sílabas impar. 7, no sé si hay alguna de 5. No, 7 parece que son a partir de 7, 7, 9, 11 y 14. 14 es par, pero puede conjugarse con los de impares porque los de 14 normalmente se divide por la mitad y el segundo verso se divide por la mitad en 7 y 7. Por tanto, 7 sí es un verso de sílaba impar y por tanto se puede conjugar perfectamente el de 14 siempre y cuando hagamos esta pausa después de la séptima sílaba. Esa pausa se llama cesura, ¿vale? Y aquí en concreto está clarísimo porque hay una coma, ¿vale? Bien. Pues primero me di cuenta de eso, pues ya puedo hacer un pequeño comentario acerca de que es un poema sin rima, sin estrofas fijadas por la tradición y que, sin embargo, los versos todos tienen entre 7 y 14 sílabas. Por tanto, son versos, digamos, impares. No me gusta eso, o sea, impares en cuanto al número de sílabas. El de 14 sílabas con pausa se llama alejandrino. Y cada mitad se llama hemistiquio. Bien, pues otra cosa que podemos ver es el ritmo que tiene, porque si tiene ese número de sílabas, lo normal es que sí haya respetado algo que la tradición nos dice, y es que los versos con número impar de sílabas hay que ponerle los acentos en los versos pares para crear un ritmo. Pues normalmente en la primera estrofa, que es la que me dio, a partir de la cuarta sílaba es donde está el acento. A partir de la cuarta. Entonces nos podemos encontrar un acento en la primera, pero eso no es lo normal. Lo normal es que sea a partir de la cuarta. Por ejemplo, ante las puertas, en puerta hay acento en la cuarta, pero uno puede decir, bueno, también hay en la primera, no cuenta. Esto se podría llamar, esto es lo que aquí podríamos considerar que hay una anacrusis. La anacrusis es una figura, bueno, no sé si se llama la figura retórica, es un recurso por el cual hasta el acento, esas sílabas previas no cuentan en el cómputo de métrica. En el cómputo métrico de acento no cuenta. Es una forma de excusarnos, ¿vale? Y ya está. Entonces contamos que aquí los acentos están en la cuarta, en la sexta y si tiene 9 sílabas, en la octava. Este tipo de ritmo se llama yámbico. Vale. Entonces, tenemos yámbicos y luego tenemos lo que yo considero en el segundo verso, anapestos. Sobre un río de olvido, es decir, acentos en la tercera y en la sexta. No en la cuarta y en la sexta, yámbico, sino en la tercera y en la sexta. Siempre y cuando consideremos que sobre no lleva acento. O nosotros no lo pronunciamos de forma acentuada. Si alguien no está de acuerdo, pues que lo diga. En va la canción tiene acento en la cuarta, ahí sí respeta la cuarta. Pero sobre un río, no. Porque si hacemos hiato, si hacemos sin alefa en sobre un, o sea, sí, si hacemos dialefa en sobre un, lo que tendríamos sería 8 sílabas. No nos sirve, tiene que haber 7 sílabas. Entonces, río está en la tercera. Y eso entonces yo aquí cuento como anapesto, que es átona, tónica. Bueno, estas son historias que no hace falta, que esto ya hay que saber de métrica, un poco más de lo que sabéis. Entonces no vamos a entrar ahí. Pero lo que estamos viendo es que a continuación, una luz lejos, acento en la cuarta, como a través, acento en la cuarta, todo saca, acento en la cuarta, mientras el y, ahí el acento va en y. El acento de él lo ha hecho secundario el propio poeta y ha puesto lleva acento en la e porque quiere que el acento vaya en la cuarta. Entonces el acento del él deberíamos suavizarlo a la hora de recitar el poema. Bien, pues bueno, pues yo hablo de esto, ¿no? Seguiría midiendo, confirmaría que dónde están todos los acentos, sacaría mis conclusiones y luego tendría que decir si el poema
si esta estructura rítmica, con acentos en la cuarta, en la sexta, en la octava, algún caso especial como el anapesto, no, o sea, si es una cuestión estética o también hay que interpretarlo. ¿Tiene algún tipo de significado el hecho de que haya respetado la métrica clásica? Si me fijo solamente en el poema para interpretar el poema, no necesito pensar en otra cosa que no sea lo estético. Es un poema que conserva un ritmo fijado por la tradición, clásico, griego, de hecho, de origen griego, y que, bueno, simplemente sirve para que el poema tenga un ritmo que embellezca el poema. Pero, si además estoy teniendo en cuenta el contexto del poeta y el contexto del poema, de cuándo se escribió y de la influencia surrealista, que ya estamos hablando, de biografía del poeta, de influencia estética, pues sí puedo hacer referencia de que este poema, aunque esté dentro de la influencia surrealista, no es un poema surrealista, porque tiene ritmo fijado por la tradición, y eso nunca ocurre en un poema surrealista. No debería ocurrir. Entonces, ese comentario ya es un paso más. Pero en principio vosotros, si no sabéis eso, no hace falta. Pero sí hay que analizar la forma del poema. Sigo. Ya tenemos la forma del poema analizada. Hemos visto cuántos versos hay, cuántas sílabas tiene cada verso y dónde están los acentos. Y hemos sacado nuestras conclusiones. Puramente belleza estética. Este poeta sabía escribir poesía. ¿Vale? Y ahora nos vamos a la interpretación de la fonética, que forma también el sonido, que a mí me llega. Bueno, yo en principio no veo excesivo hincapié en las figuras retóricas que hacen referencia al sonido, pero sí veo algunas cosas que me llaman la atención. En la primera estrofa, ¿vale? Lo he dejado ahí. La primera estrofa ya os hacéis una idea. En el verso 1 veo puerta cerrada. Son las dos palabras importantes del verso y las dos tienen R, E, ¿no? Erta, cerrada, no sé, esa no significa nada, pero podemos interpretar que no significa nada, pero coinciden sonidos en las dos palabras importantes. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de poesía. Verso 2. Olvido y antigua. Son dos palabras al final de cada hemistiquio, que es como la parte importante, digamos, de un verso alejandrino, y los dos tienen acento en la I. Pueden ser una forma aliterativa de cerrar el verso, de que sea un círculo cerrado, de que el verso queda dentro, el ritmo, el sonido, la imagen del verso quede encerrado en sí mismo. Por ejemplo, eso lo puedo interpretar yo. Que no, pues puedo decir que simplemente esa coincidencia de la I y la I acentuadas al final de cada hemistiquio sea simplemente un juego estético, algo para que suene bien, para que veamos que el poeta pues le atendió a la forma. Pero puedo ir un poco más allá y decir que es la forma que tiene el poeta de dejar el poema, el verso cerrado, ¿vale? Puedo seguir diciendo que en el tercer verso tenemos luz y lejos. No es ortodoxo, podríamos decir, en poesía clásica, que dos acentos caigan juntos. Aquí la importante es la de lejos. ¿Vale? Yo aquí he querido hacer una interpretación métrica de que haya una anacrusis con la U y que haya un metro griego, que no conozco el nombre, que sea lo que en Grecia sería breve, larga, larga, breve, o aquí átona, tónica, tónica, átona. Y después ya pasa al cierre del verso. Piensa. Que no, es así. Pues entonces el acento de luz habría que dejarlo al margen. Es decir, quitarle intensidad. El importante es el de lejos. Pasaría igual que mientras él lleva, podríamos tener lo mismo, una anacrusis, es decir, primera sílaba no cuenta, y después tendríamos átona, tónica, tónica, átona. Que no es eso, que es la cuarta y antes de eso lo que hay es anacrusis hasta la tercera sílaba. Pues nada, lo contamos así. Una luz lejos piensa, tenemos la L en esas dos palabras juntas, con acento además, dos acentos juntos con el sonido L, que lo mismo, simplemente en nuestro oído queda ese eco, ¿vale? Se trata de que nuestro oído vaya relacionando sonidos
y vaya agradándole el sonido. Puede que no tenga otra finalidad. Pero en el siguiente verso tenemos la palabra cielo, y puede que la palabra luz, lejos y cielo la haya querido relacionar el poeta a través de los sonidos de la L, la C, el sonido interdental de la C, la E, luz, lejos, cielo. Si os fijáis, hay sonidos que se van repitiendo y van creándonos, o sea, las vamos relacionando, pero en vez de relacionarlos sintácticamente, sujeto, verbo, complemento directo, los relacionamos con el sonido, y esto es poesía lírica. Luego nos podemos ir al verso siguiente. Final del verso quinto, duermen. Principio del verso sexto, mientras. Duermen mientras. Esos sonidos ligan. El final de un verso y el principio de otro se ligan, se relacionan con ese sonido que a nosotros se nos queda esa impresión en el oído o en el cerebro. Pero no tiene por qué tener un significado léxico. Simplemente o puede servir de subrayar, como si cogiera un rotulador de estos fosforitos, fosforescentes, y subrayar, simplemente para que nos llame la atención esa palabra, para que nos fijemos, simplemente para que nos quede ahí el eco, ¿vale?, de esos sonidos concretos, ¿vale? Esto sería analizar la forma fonética de los sonidos en un poema. Pasaríamos al siguiente. Que podría tener, como digo, una influencia un poco más allá y acabar influyendo en la interpretación del poema. Pero si no lo consideramos así, ni caso. Nos quedamos con que hay una armonía de sonidos en el poema que lo embellece. Pasaríamos a analizar después del sonido, nos saltamos la sílaba, que no tiene por qué ser muy importante, nos vamos a la palabra, al vocabulario. En principio no veo palabras que sean extrañas, porque si por ejemplo apareciera el adjetivo aleve, pues bueno, yo conozco el verso del ala aleve del leve abanico y me puede venir a la mente ese verso. O puede aparecer pues la palabra rostro y puedo pensar en Garcilaso de la Vega. Depende del contexto, pero a lo mejor aparece un verso y el rostro está ahí unido con la palabra rosa, y entonces yo me acuerdo de Garcilaso de la Vega, en cuanto que de rosa y de azucena. En cuanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto. Pues ese poema, pues a lo mejor me vendría, y a lo mejor hay una referencia entre los dos poemas. Pero aquí no hay ninguna palabra extraña, rara, no veo ninguna relación, no veo una palabra que tenga que buscar en el diccionario, todo se entiende. Por tanto, ese nivel de significado, primer significado, nos lo saltamos, se entiende perfectamente. Habría que seguir entonces avanzando. Y entonces hay metáforas y hay cosas que hay que interpretar aquí. Antes de llegar a la interpretación del poema, hay que sacar el significado de todo, porque aquí dice ante las puertas bien cerradas. Habría que ver qué puertas son esas que están bien cerradas. O si simplemente son puertas de una casa donde lo han echado. Destierro, ¿no? Se llama así el poema, pues podemos pensar en eso, en una casa real que lo han echado. O puede que la puerta sea un símbolo de, por ejemplo, la marginación. Entonces aquí el referente sería la marginación, no una puerta, ¿vale? La puerta es el símbolo, es la metáfora de un referente real, la marginación. Entonces hay un referente abstracto que ha querido aquí representarlo con un referente concreto, pero que es simbólico. No hay una puerta real, lo que hay es marginación. Sobre un río de olvido. ¿Río de olvido qué significa? Porque el olvido no es agua para que el río lleve olvido. Entonces aquí hay otra metáfora, hay otro símbolo, hay que intentar descubrir qué es aquí el río de olvido. La canción antigua, ¿vale? Sobre un río va una canción y el río además es de olvido. Pues hay que ir aquí sacando, aquí ya se va relacionando, el río de olvido se va relacionando con una canción y una canción antigua. Bueno, pues hay que interpretar estos significados. Hasta que no tengamos estos significados interpretados, pues nos va a costar interpretar al final el poema. Cuanto más en profundidad lleguemos en estos términos, más fácil es luego interpretar. Bueno, pues una vez que tenemos todas las palabras y todas las metáforas, todos los sintagmas como río de olvido, canción antigua, luz, ¿qué es la luz aquí? ¿Qué significa? ¿Quiénes son todos?
¿vale? Por ejemplo, qué es el frío y la sangre en este caso, ¿vale? Son cosas que se pueden ir interpretando. Por ejemplo, el frío, luego veremos que a lo mejor es la muerte, mientras que la sangre es la vida y el calor. Pues son cosas que luego, como digo, se tiene que ir viendo. ¿Cómo avanzamos para interpretar todo esto? Bien, una vez que tenemos las palabras, cogemos y las relacionamos. Una técnica para relacionarlo es buscar isotopías, es decir, un significado, una idea general, un campo semántico, porque son palabras muy distintas, que las vamos a relacionar de algún modo, la buscamos a lo largo del poema. Yo, por ejemplo, en la primera estrofa encuentro luz, cielo, ¿vale? Quizás con la palabra lejos, ya hemos visto que se pueden relacionar sonoramente. Luego tenemos las palabras todos y a solas, ¿vale? O todos y él, si queréis, mejor, todos y él. Por un lado, hay un contraste entre esas dos palabras, y por otro lado tenemos ahí ese conjunto de luz, cielo, ¿vale? Que nos llama la atención, que luego se relacionará con otras palabras de otras estrofas, pero seguimos hacia abajo leyendo, y tenemos en la segunda estrofa las palabras vivo, muerto, ¿vale? Campo semántico de la vida y de la muerte, se juntan, que a lo mejor ya podemos relacionar vivo con luz, ¿vale? Que aparece arriba. Muerto puede relacionarse con dormir, o puede que no, porque al fin y al cabo aquí muerto se refiere a una persona y no a todos. Entonces, a lo mejor ahí no, pero bueno, vamos a seguir. Frío en vez de sangre. La sangre se relaciona con la muerte, pero con la vida. O sea, la sangre, si estás contraponiendo frío y sangre, la sangre no puede ser muerte, porque la sangre caliente es la sangre de un ser vivo. Pensad que nosotros tenemos una temperatura de 36 grados. Nuestra sangre, sabéis, está en una matanza, sabéis que del marrano sale la sangre humeante, porque sale caliente, ¿no? Y pues ese frío se contrapone a la sangre caliente, a la sangre de la vida, y el frío es por tanto, tiene que ser lo contrario. Si no hay frío porque hay sangre, o al revés, en este caso hay frío porque no hay sangre, lo que hay es muerte porque no hay vida. Y con frío, que sonríe insinuando, aparece la palabra frío otra vez, sabemos que es muerte, pues ahí lo dejamos, ¿vale? Ya apareció arriba muerte, muerto, frío, vivo, sangre. Además, fijaos que están cruzadas las palabras. En el verso primero aparece fatiga de estar vivo, de estar muerto, frío en vez de sangre, sangre aparece después y vivo salía antes, y ahora al contrario. Puede ser como un quiasmo, que se llama esta figura de cruzar los elementos, en este caso semánticos. Frío aparece dos veces, quizás esté más frío que caliente. De todas formas está fatigado, cansado de estar vivo y muerto a la vez. A la vez. Todo esto luego habría que interpretarlo, pero en principio vamos a ir buscando palabras que nos vayan relacionando familias semánticas. Por ahora ya estamos viendo que va apareciendo algunas cosas. Vivo, bueno, sonreír, que se me había olvidado, está la palabra sonreír, que hace más referencia, por tanto, en principio a la vida. Si frío es muerte, pero aquí es un frío que sonríe, puede que ese frío, esa muerte no sea una muerte metafórica, está claro, pero es una muerte que tiene algo de vida. O sea, es como que está a medio camino entre la muerte y la vida. Cosas que yo ya voy interpretando conforme voy sacando las familias de palabras. En la estrofa 3 aparece la noche y la aurora. Lo mismo. Si nos olvidamos de las interpretaciones que yo ya he ido llevando, pues tendríamos, yo aquí tengo un papel donde voy poniendo luz, cielo, vivo, muerto, sonreír, apagado, sangre, frío, noche, aurora. Yo ya sé que aquí hay un contraste continuo, por ello ya empiezo a pensar que aquí lo que hay bueno, la interpretación la podemos dejar después si queréis. Sí, vamos a dejarla después, ¿vale? Por llevar el orden. Pero yo en mi cabeza la interpretación la tengo avanzada ya, ¿eh? Porque la interpretación es el sentido de la palabra. Una interpretación es el sentido de la palabra, del signo lingüístico, de un texto entero. Y para interpretarlo, acordaos, se necesita el significado y luego el contexto. Pues como ya tengo el significado bastante avanzado, pues la interpretación ya la voy avanzando también de forma paralela, aunque no la haya escrito en el papel. Pasamos a la siguiente. Ya hemos visto, por tanto, métrica, sonidos, palabras, sintagmas, y ahora vámonos un poco más allá, a la sintaxis. Yo de la sintaxis puedo decir poco. La primera estrofa tiene oraciones de 2 versos,
¿vale? Cada 2 versos hay un punto. Luego en el segundo poema, en la segunda estrofa hay 4 versos y después hay 2. Pero yo no puedo decir mucho. Veo que hay una especie de anáfora con frío, 2 versos que empiezan igual. Pero no veo especial énfasis en modificar la sintaxis, ¿vale? En esto yo no puedo decir mucho. A lo mejor no tiene mucho que decir. Y también esto que un comentario así muy improvisado para vosotros. Pasamos al siguiente nivel, el referente. Ya hemos visto todo lo que se me ha ocurrido leyendo este poema por encima. Nos vamos al referente. Ya hemos visto la forma, sumario rapidísimo. Hemos visto la métrica, qué tipo de poema es, todo eso lo hemos visto perfecto. Sonido, hemos visto que sí hay palabras que se pueden relacionar por el sonido, pero puede que solamente tenga una intención estética, de embellecer, pero no nada más. Luego hemos pasado al vocabulario y hemos visto que hay un juego de contrastes. Bueno, hemos intentado averiguar qué pueden ser esas metáforas. A lo mejor una metáfora no la descubrimos hasta que no llegamos a la interpretación, pero no se nos puede olvidar, hay que mantenerla en la cabeza. Pero hemos visto esos contrastes. Sea lo que sea la puerta cerrada, sabemos que puede estar relacionado con la noche, con la calle, con la aurora. Nosotros ahí tenemos una serie de palabras que podemos saber el significado o no, pero ahí están. Podemos intentar averiguarlo. Y luego hemos hecho unas parejas porque están ahí, ¿vale? Y bueno, hemos relacionado palabras como contrastes, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho hasta ahora, porque sintácticamente no nos dice mucho el poema. Nos vamos al referente. El referente sería, ante las puertas bien cerradas, no es la puerta. El referente sería la marginación. La puerta es la palabra que le hemos puesto a marginación, a la información de marginación, le hemos puesto una unidad que no le corresponde. Eso también es poesía, que es puerta. Puerta cerrada, ¿vale? Pues puerta cerrada es la marginación. Pues el referente es la marginación, aunque la forma sea puerta. Y así con todo. Una vez que ya tenemos todos los referentes reales, pues podemos empezar a saber de qué va el poema. Pues va sobre la marginación, va sobre un caminante, porque aparecen las aceras apagadas, por ejemplo, que estoy viendo. Estoy viendo que, bueno, está el cielo, ¿vale? La noche, la mañana. Entonces, pues puede que haya alguien andando por la calle, que puede ser verdad o metafórico, porque si ya hemos dicho que hablamos de la marginación, pues vamos sacando eso, ¿vale? Esos serían esos referentes que tenemos que ir sacando. Y ya vamos viendo cómo la interpretación se va cerrando. No nos interesa, porque esto puede ser... Esto es literatura. Esto es ficción. Puede estar basado en un sentimiento de verdad o puede estar basado en un sentimiento ficticio, ¿vale? Puede fingir el poeta. Esto es literatura. La ficción puede ser más fantástica o más realista. Repercusión psicológica. Lo más interesante que podemos sacar de aquí es que a partir de todo lo que ya hemos sacado, de los significados reales que hemos sacado y de cómo se relacionan los significados reales a través de esos juegos de palabras que hemos visto que hay dentro del poema, en este poema, como ya nos da la pista el propio título, ¿vale? Destierro, el poeta no puede estar contando sus emociones, ¿vale? Ante una separación, que nos da igual si es verdad o mentira, que no necesitamos saber su vida ni lo que quiso decirnos, pero el poema nos transmite la idea de separación, ¿vale? Puerta cerrada, olvido, la acera que nos lleva a la imagen de un camino que va a solas, ¿vale? Por tanto, esa separación, esa marginación está ahí. Esa marginación puede ser con respecto a la sociedad, ¿vale? Que le rechaza, por eso hay un contraste entre todos y él. Puede ser que porque ignoran algo de él o algo que él sabe, y por eso hay un contraste entre luz y oscuridad que puede ser entre inteligencia, razón, conocimiento e ignorancia. Podría ser, o también puede ser simplemente vida-muerte. O un juego de contraste simplemente con todas esas implicaciones a la vez. No tiene por qué ser una cosa, puede ser todo a la vez. Y ahora, esa separación que podemos nosotros estar interpretando ahora, esa separación que él nos está aquí expresando a través de tantos símbolos, él lo siente como la muerte. Y ahí es donde íbamos, ¿vale? O sea, esos contrastes nos puede estar representando que él siente como si fuera la muerte. Pues por lo menos tenemos derecho a interpretarlo así, no porque nos da la gana o porque nos gusta, sino porque parece, a través del significado y del sentido que le hemos estado dando a las palabras, parece que es lo que dice. Entonces, esta separación que él siente como muerte, la siente el sujeto lírico, no el poeta.
Se podría decir más cosas, ¿vale? Pero por ahora yo creo que esto podría valer para una interpretación básica. Ahora, si conociéramos muchas más cosas, pues podríamos profundizar, pero no es necesario. ¿Vale? Por tanto, espero que haya servido. Espero que, que podáis preguntarme todo lo que queráis y sin ningún problema. He corrido mucho, entonces pensad que las isotopías, quiero que quede esto claro, es coger un poema e ir relacionando distintos sustantivos, normalmente, también puede ser verbo o adjetivo, distintos lexemas, ¿vale? Distintos lexemas, ir relacionándolos desde el primer verso hasta el último en busca de una idea que se repita en el poema. De modo que el poema es coherente, acordaos, la coherencia, que debe tener todo texto, por tanto eso ayuda a la coherencia. No todos los textos tienen, no todos los poemas tienen esas isotopías, pero vamos a buscarlas, a ver si las tiene. Y haciendo esas relaciones semánticas, podemos saber si hay una idea recurrente, una idea a la que se vuelven los versos sobre la que nos está hablando el poeta. La podemos descubrir así, por ejemplo. En este caso podríamos hablar de dos isotopías, la isotopía de la vida y de la luz y la isotopía de la muerte. Y la muerte aquí estaría relacionada con el frío y con dormir. ¿Y quién duerme? Duermen todos, mientras que él va caminando por la acera. La acera está apagada, pero él va andando. Esa oscuridad de la calle es la luz de los demás, la luz del cielo, que por cierto la aurora le encuentra. Es decir, él como que despierta, llega a la vida, digamos, o de la muerte que le han causado la gente porque le han cerrado la puerta y se ha quedado fuera. Él ha llegado a la vida, ¿vale? La aurora le encuentra al final del camino. Son interpretaciones que podemos sacar con derecho utilizando esas dos isotopías que hemos encontrado, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Y también no solamente nos vamos a centrar en interpretar, en darle un sentido al poema. Necesito que me analicéis también los sonidos, la métrica, si es una prosa, lo que encontréis, porque en una prosa también habrá metáforas, habrá símbolos, habrá imágenes de distinto tipo que os va a ayudar a la interpretación. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Y espero que haya quedado más o menos claro lo que hay que hacer. Con mi ejemplo espero que haya quedado claro. Puedo hacer más ejemplos, si queréis, pero yo, hombre, creo que con uno puede ser suficiente. Pues bueno, lo dejamos y nos vemos el próximo... Nos vemos pronto.